Continuando ahora con el programa de la capacitación, el tema que viene a continuación justamente tiene que ver con el manejo clínico y el control de la transmisión vertical de la Trypanosoma cruzi. Esta presentación la va a realizar la doctora Edurne Urarte. Ella es médico parasitóloga, ella es parte del equipo asesor del Ministerio de Salud y además ella trabaja en el Hospital San Juan de Dios en el Servicio de Salud Metropolitano Occidente. Bienvenida, doctora Edurnes. Hola, hola, muy buen día a todos y todas. Gracias, Carolina. Gracias al Departamento del MinSal por haberme invitado a participar en esta capacitación o conversación sobre la enfermedad de Chagas. Quizás, probablemente muchos de los que están presentes en este webinar me conocen. Yo soy médica parasitóloga, soy profesora asociada de la Universidad de Chile, de la Facultad de Medicina, hace muchos años. También participo en el grupo docente de agentes infecciosos de la Universidad Mayor y trabajo en el Servicio de Salud Metropolitano Occidente, tanto en los hospitales San Juan de Dios de Santiago como en el Hospital Dr. Félix Bulnes Cerda. Y soy jefa del programa de control y prevención de enfermedades de Chagas en el área Occidente de Santiago y participo como asesora del MinSal en este tema. Así que no sé si tengo capacidad de compartir pantalla, voy a mirar. Sí, si puede usted compartir, está abajito dice. Vamos a ver, sí. Entonces, vamos a buscar la presentación. La voy a poner. ¿Se ve bien? Sí, sí, se ¿Se ve ve en la modo. pantalla? Sí, Ya, perfecto. Entonces partimos. Déjame poner esta barrita en otra parte porque me está molestando un poco. Ahí. Perfecto. Entonces hoy vamos a revisar lo que es la enfermedad de Chagas, una visión general de la enfermedad de Chagas. Carolina presentó los datos de epidemiología, los datos del programa, pero yo voy a ir a lo que es el parásito, su importancia médica, los mecanismos de transmisión, que ya los mencionó Carolina, pero rápidamente los vamos a ver, fundamentalmente la clínica de esta infección parasitaria, su diagnóstico, el manejo y la prevención. Yo declaro no tener ningún conflicto de interés ni con el tema ni con esta presentación. ¿Qué es la enfermedad de Chagas para los que no tuvieron formación en pregrado sobre esta infección? Es una zoonosis parasitaria producida por un protozoo tisular flagelado que se llama Trypanosoma cruzi. Por ser zoonótica, si bien es cierto, podemos hacer todos los esfuerzos para controlar lo que es la infección en la población humana. Esta infección parasitaria va a existir en la naturaleza hasta que exista el planeta, probablemente, y ha existido desde que existen mamíferos y existen los insectos vectores, porque no se puede controlar su transmisión a nivel silvestre, digamos. Entonces siempre va a haber enfermedad de Chagas y siempre vamos a estar en riesgo de adquirirla por algunos mecanismos. Participa en su ciclo un insecto que es vector biológico, de la familia de los triatominos, que la llamamos vinchuca. ¿Y qué significa ser vector biológico? Significa que la relación entre este insecto y el protozoo es específica. Solo los triatominos transmiten a Trypanosoma cruzi. El insecto se infecta con este parásito y este parásito se amplifica dentro del vector. Por lo tanto, es un método de amplificación biológica de la infección y de la transmisión posible. Y si no existe el insecto vector en una área geográfica, no existe la infección tripanosómica en forma natural, el ciclo biológico natural. También se llama tripanosomiasis americana porque existe otra tripanosomiasis de un parásito bastante parecido que se llama Trypanosoma brucei, que produce la enfermedad del sueño y que es africano y que es transmitida por una mosquita que está solo en el continente africano que se llama mosca tsetse. Em, ¿Cuál es la importancia médica de esta infección parasitaria? Es importante porque si una persona no es tratada en la etapa aguda de su infección, recién adquirida, más o menos en un lapso de 2 años de adquirida la infección por cualquiera de los mecanismos, esta infección pasa a una etapa crónica en que el parásito se guarda en los tejidos y puede eventualmente, como vamos a revisar, producir afectación de órganos blancos y producir grave afectación en la vida del paciente con gran costo además para los sistemas de salud. También es importante porque se puede reactivar una persona portadora de esta infección en pacientes inmunocomprometidos severos.
Y también es importante, su tercera importancia médica para nosotros es que esta infección parasitaria puede atravesar la placenta en una mujer infectada crónicamente o agudamente y producir infección en el producto de la gestación in útero. Y esta guagüita, este recién nacido, nacer con la infección tripanosómica y hay toda una estrategia, como vamos a revisar enseguida, para manejar estos casos. El ciclo biológico de este parásito fue descubierto por el doctor Carlos Chagas en 1909, fue descrito por él. Él era un médico infectólogo, parasitólogo, malariólogo brasilero que trabajaba en el Amazonas brasilero estudiando malaria fundamentalmente. Pero él se encontró en estos lugares bien rurales, digamos, de la Amazonía brasilera, con pacientes que vivían en viviendas muy rudimentarias, ¿sí? Básicamente fabricadas con vegetales, con paja, con tierra, con barro. Se encontró con pacientes que tenían sintomatología diferente a la que presentaban los pacientes con malaria. Y él encontró el parásito en una paciente que vamos a contar enseguida, que presentaba anemia hemolítica, era una niñita de 2 años que presentaba anemia hemolítica y hepatoescleromegalia, pensando que era malaria, le tomaron muestras sanguíneas, pero no encontraron parásitos dentro de los glóbulos rojos, sino que se encontraron con unos parásitos flagelados fuera de los glóbulos rojos. Eran hemoparásitos, pero tenían una estructura parasitaria completamente distinta a los plasmodium de la malaria que producen esa enfermedad. Entonces él descubrió el tripanosoma en sangre de esta niñita y también hizo un estudio epidemiológico respecto a pacientes que presentaban sintomatología y cuadros clínicos con megasíndromes cardíacos, megasíndromes digestivos, cardiopatía, y encontró en esos pacientes también el tripanosoma en sangre. Estudió las viviendas de esos pacientes y encontró una sorpresa, porque aparte de convivir con los mosquitos que transmiten la malaria, estas personas convivían con unos insectos eh, que él luego lo relacionó con los triatominos, ¿cierto? Con vinchucas intradomiciliarias, y en esos insectos Carlos Chagas encontró en sus deyecciones el parásito. Entonces describió tanto el cuadro clínico de la enfermedad de Chagas crónica como el ciclo biológico de la transmisión vectorial de este parásito flagelado. Esta niñita que se llamaba Berenice Suárez de Moura, fue en la que el doctor Carlos Chagas encontró el parásito en su sangre y ahí continuó sus estudios y pasó lo que yo les acabo de contar. El parásito Trypanosoma cruzi es un parásito protozoario, es un protozoo unicelular que tiene distintas formas evolutivas, ¿sí? Tiene una forma evolutiva que se llama tripomastigoto, que es la de la derecha, que es la flagelada, que se encuentra en la sangre de los mamíferos infectados, que son un sinnúmero de mamíferos posibles de infección por tripanosoma, y también se encuentra en el intestino anterior y posterior del insecto vector, de las vinchucas. Esta otra forma evolutiva que es el epimastigoto, que también es flagelada, pero solo se encuentra en el intestino medio de las vinchucas y en los medios de cultivo del laboratorio. Es la forma como se reproduce y se amplifica la infección por fisión binaria en el intestino medio del insecto vector, este parásito, pero no se encuentra en los mamíferos. Y la forma amastigótica, que es una forma sin flagelo, aflagelada, se encuentra dentro de las células de los tejidos de los mamíferos y es la forma como el parásito se reproduce asexuadamente en nuestros tejidos y es la forma en cómo se mantiene la infección crónica en estos pacientes, ya que se forman nidos de mastigoto que eventualmente se rompen y dejan salir formas tripomasticóticas a sangre. Y tengo que resaltar en esta diapositiva que cuando los pacientes o los mamíferos infectados están cursando con una etapa aguda de la infección o con una reactivación por inmunocompromiso severo, hay mucha parasitemia, es decir, hay gran cantidad de tripomastigotos en sangre y que son fácilmente detectables por exámenes que vamos a revisar enseguida. Y cuando la etapa es crónica de la infección, los parásitos se guardan en los tejidos, dado que hay una inmunidad montada, efectiva, por lo tanto se forman estos nidos de mastigoto y podemos encontrarlo en muestras de tejidos, en muestras de biopsias con estudios anatomopatológicos, pero vamos a encontrar pocos parásitos en sangre. El ciclo natural de la infección a través de la transmisión por el vector es el siguiente. Ustedes ven que una vinchuca infectada posee en su cloaca, junto con sus deyecciones, tripomastigotos maduros que se llaman metacíclicos, que es la forma infectante a través de la picadura de la vinchuca para un hospedero susceptible mamífero. Eh,
No solo mamíferos, existen otros, ya hay demostración, por ejemplo, que algunos reptiles, como lagartijas, también pueden tener infección tripanosómica. Los que son refractarios a esta infección son las aves. Entonces, en los mamíferos susceptibles, la vinchuca, con su acción hematofágica, chupa sangre. Inmediatamente se le llena su abdomen como un fuelle y por la presión intraabdominal de la vinchuca elimina deyecciones con este tripomastigoto metacíclico activo que va a penetrar por el sitio de la picadura en el hospedero susceptible. No es una infección por inoculación como ocurre con la picadura del mosquito de la malaria, que lo introduce por su saliva. Esto es una infección por contaminación cutánea en el sitio de la peripicadura y el parásito ingresa activamente hacia los tejidos del hospedero. Una vez que ingresa el parásito a los tejidos, forma nidos de amastigoto y como no hay inmunidad montada, estos nidos, estos parásitos revientan las células parasitadas y pasan enseguida a sangre para distribuirse por todo el organismo del hospedero susceptible. Este ciclo se repite un sinnúmero de veces hasta que el hospedero monta inmunidad efectiva y entonces encapsula este parásito en los tejidos, formando estos nidos de mastigotos que salen eventualmente a circulación como tripomastigotos para seguir infectando nuevos tejidos. Si una vinchuca que no está infectada pica a un hospedero infectado, chupa sangre con el parásito en forma de tripomastigoto, en su intestino medio se transforman a epimastigotos, se amplifican, se multiplican y pasan a su intestino posterior como tripomastigotos maduros o metacíclicos y así continúa el ciclo. Ustedes ven que como formas infectantes entonces el mecanismo vectorial es el tripomastigoto metacíclico y en el mamífero infectado, incluida la especie humana, tenemos como formas infectantes el tripomastigoto en sangre, que va a participar en los mecanismos de transmisión como la transfusión sanguínea, como en el trasplante de órganos también, porque los órganos tienen sangre en su interior, y en la transmisión vertical de la infección de una madre infectada a su feto inútero por infección de la placenta, una placentitis y una alteración de la permeabilidad de la placenta, pasan estos parásitos al feto inútero. También como forma infectante en los mamíferos existen los nidos de mastigoto y fundamentalmente en la especie humana son formas infectantes a través del mecanismo de trasplante de órganos. Como formas diagnósticas en los mamíferos tenemos los tripomastigotos en sangre, que es efectiva su búsqueda en etapa aguda de la infección con altas parasitemias, y también los nidos de mastigoto en los tejidos, que es la forma infectante a través de trasplante de órganos. Aquí tenemos la familia de los triatominos, que son los vectores biológicos específicos de este parásito, que se llaman vinchucas porque significa el que se deja caer. En quechua son insectos de gran tamaño en su etapa adulta, miden de 2 a 3 centímetros de largo, tienen algunas características morfológicas que podemos ver en esta fotografía, como una cabeza bien prominente y que se caracteriza por ojos muy prominentes, como ustedes ven acá, antenas muy largas, una probóscide o aparato picador que está plegado hacia su cara en forma horizontal con el cuerpo del insecto cuando no está picando, pero que la pone en posición perpendicular a la superficie de picadura, y es una probóscide o un aparato picador rígido porque es un insecto hematófago. Tiene su tórax en forma romboidal, de donde salen las patas, que son 6 porque es un insecto, y salen sus alas, que son alas atrofiadas. No es un insecto que vuele grandes distancias, vuela pequeñas distancias, metros solamente. Es un insecto rastrero, lucífugo, chupa sangre de noche. Y tiene característicamente este borde conexivo que ustedes ven acá, que tiene rayitas de distintos colores según el género y especie, y que permite su identificación junto con las otras características que les he mencionado. Es propio del continente americano y realiza metamorfosis incompleta, como ustedes ven en este cuadrito, esta fotografía, de manera que los adultos o imagos de las vinchucas copulan, la hembra ovipone huevos, habitualmente en guaridas que busca en las grietas de las casas de adobe, de paja de tierra, en el peridomicilio, donde existen otros mamíferos sinantrópicos que viven en torno a la vivienda humana, de los cuales también se alimentan las vinchucas, viven en la paja, en los huecos de piedra, en las letrinas, en los huecos de los árboles, dependiendo del género de especie, si es más bien intradomiciliaria o si es una vinchuca silvestre. ¿Qué importancia tiene que desde los huevitos salgan ninfas que son iguales a los adultos y van mudando, perdón, su exoesqueleto para ir aumentando de tamaño? Si ustedes ven, las características de las ninfas más pequeñas con respecto al adulto son idénticas, solamente varían en el tamaño y se alimentan de la misma manera. Son hematófagas estrictas, por lo tanto, desde la vinchuquita más pequeña hasta la vinchuca adulta o imago pueden transmitir al Trypanosoma cruzi.
Ustedes ven acá una vinchuca a la izquierda arriba, una vinchuca que está en ayunas, tiene su abdomen plano. Ahí se aprecia claramente la proboscis o el aparato picador, que es muy rígido para penetrar la piel del hospedero del cual se alimenta, porque es un parásito hematófago. Produce una ectoparasitosis también por hematofagia. La propia vinchuca, cuando se alimenta, entonces se le llena su abdomen de sangre y con esta presión elimina deyecciones al exterior que habitualmente quedan cerca del sitio de la picadura, ya sea por rasquido o por la misma vinchuca que las arrastra o por las sábanas o la ropa de cama que puede arrastrar estas deyecciones hasta el sitio de la picadura, penetran en estos parásitos que son eliminados a través de su cloaca. En América existen un sinnúmero de géneros de especies de vinchucas transmisoras de Trypanosoma cruzi, desde el sur de Norteamérica hasta el paralelo que corresponde a la región de O'Higgins en el cono sur de América. Vamos a ver que en Chile existen 4 vinchucas descritas. Está el Triatoma infestans, que es el de la izquierda, que es de color café beige, ¿sí? Esa es su característica morfológica, y vive en el interior de las viviendas que tienen condiciones de biotopo adecuadas para que este insecto viva en ese lugar, ¿sí? Si bien es cierto, Chile, como comentaba Carolina, está decretado libre de la transmisión vectorial intradomiciliaria por el Triatoma infestans, gracias a la acción permanente del Departamento de Control de Vectores del MinSal y los departamentos de epidemiología de las regiones. Hay una vigilancia activa respecto a la infestación de las viviendas con Triatoma infestans. Hay una denuncia permanente de la población cuando encuentran estos insectos en las viviendas. La población de las zonas vectoriales, la zona norte de nuestro país y en América, están educadas para, si encuentran insectos similares a vinchuca, avisar a los centros respectivos de salud para hacer toda una acción de eliminación rápida del insecto de la vivienda humana. Hay mejoría de las viviendas, se han cambiado los techos de paja por zinc, se han mejorado las paredes. Ya casi en Chile no existen ranchos chagásicos, que esta vivienda característica donde vivían y convivían con la especie humana estos insectos. Por lo tanto, sigue habiendo una vigilancia epidemiológica estricta. Hay focos todavía de vinchucas intradomiciliarias, pero se establece esta acción rápida para el control inmediato de estas situaciones particulares. Existe otra vinchuca en nuestro país que se llama Mepraia spinolae, que si ustedes ven ahí es más rojiza, anaranjada, muy parecida morfológicamente a la anterior, pero de otro color. Esta es la vinchuca silvestre que puede vivir en el peridomicilio de la vivienda humana, pero más bien vive en pircas de piedra, en huecos de árboles, debajo de las rocas. Ahí vive y se alimenta de roedores, de mamíferos silvestres, mantiene el ciclo de esa manera. Muy frecuentemente se encuentra en las plantas de chagual, de ahí se alimenta de pequeños roedores que se acercan a alimentarse con el chagual y sus semillas. Y esta vinchuca puede también transmitir la infección por Trypanosoma cruzi. Existe una tercera vinchuca descrita que es Mepraia gajardoy, que es más pequeñita, más ennegrecida, y que vive en la zona costera de la zona norte de nuestro país, que también puede transmitir la infección y mantiene la infección en un ciclo silvestre. Y Mepraia parapátrica, que está recientemente descubierta en nuestro territorio, que es la que ustedes ven ahí. En cuanto a la distribución de los vectores en el país, Teratoma infestans ha existido históricamente entre la 15ª región o Arica Parinacota hasta la región de O'Higgins, sexta región de nuestro país, y se han hecho estudios con PCR específica para Trypanosoma cruzi en las deyecciones de estos insectos, y se ha encontrado que el 50% de estas vinchucas están infectadas con Trypanosoma cruzi. Por lo tanto, la picadura de vinchuca no tiene una tasa de ataque del 100% de infección en el mamífero. Depende de si la vinchuca que a uno lo picó está o no infectada y si este parásito penetra por el sitio de la picadura. Ustedes ven que Pemperay spinolae existe desde la tercera región hasta la región de O'Higgins, es la silvestre que yo les describí, y ellas solamente en un 25% están infectadas con Trypanosoma cruzi. La Mepraia gajardoy solo un 15% está infectada y vive en la zona costera desde la región de Arica Parinacota hasta el límite de la tercera cuarta región en nuestro territorio. Y Mepraia parapátrica fue descubierta entre la segunda y tercera región y no hay estudios aún de PCR en sus deyecciones. La zona endémica vectorial tradicional en nuestro país va desde Arica Parinacota hasta la región de O'Higgins, donde ha existido históricamente el vector intradomiciliario y donde las personas de mayor edad fueron picadas por vinchucas intradomiciliarias. Por lo tanto, esto se consideraba la zona endémica de enfermedad Chagas para nuestro país, pero vemos que
gracias a la migración o producto de la migración de las personas, como mencionó Carolina, interregionales en nuestro país. Todo nuestro territorio está declarado por la OPS-OMS como endémico para la enfermedad de Chagas, por lo tanto, todas las acciones de control deben ser aplicadas a todo el territorio nacional. Em, ya mencionó esto Carolina, solo quiero mencionarles respecto a la prevalencia en los países vecinos o los países americanos, que las islas del Caribe no tienen vector, no tienen vinchucas, por lo tanto las personas provenientes de Haití, de República Dominicana, no tienen en teoría Chagas, salvo que para llegar a nuestro país, hayan transitado a través del continente americano y sudamericano y hayan estado expuestos a la picadura de las vinchucas en su trayecto, pero en el origen de estas personas, en Haití y en República Dominicana, no existe el vector, por lo tanto, no existe la enfermedad endémica vectorial en esos territorios. En Chile hay 120.000 personas que ya están confirmadas serológicamente para enfermedad de Chagas, pero sin duda es un subdiagnóstico, puesto que muchas personas cursan con enfermedad de Chagas crónica totalmente asintomática, no saben su condición hasta que se les testea, por lo tanto, esta cifra podemos amplificarla por mucho, pensando en cuántas personas en Chile tienen enfermedad de Chagas. 12.000 personas han sido confirmadas con enfermedad de Chagas serológica y al año el ISP confirma alrededor de 1.400 a 1.500 pacientes serológicamente positivos para enfermedad de Chagas. Ya Carolina habló de los mecanismos de infección, solo quiero mencionarles acá que el mecanismo vertical es el que es la pieza del rompecabezas que nos queda por controlar para no tener Chagas endémico adquirido en nuestro territorio de aquí a un corto o mediano plazo, si hacemos bien el trabajo, los equipos de salud, un trabajo asociado, en conjunto, en equipo, para poder controlar entonces este mecanismo. Y quiero decirles que si bien es cierto, están controlados los otros mecanismos, eh, esto es una acción permanente, o sea, basta con tener una catástrofe nacional o caer en un estado de guerra o un estado bélico para que estos mecanismos de control de la transmisión caigan y volvamos a tener estos otros mecanismos activos. Por lo tanto, esto no es magia, no es que esto sea permanente por per se, sino que es por el trabajo de un sinnúmero de personas que trabajan en que esto esté controlado. La enfermedad de Chagas, la infección por Trypanosoma cruzi es una infección de notificación obligatoria diaria cuando se trata de pacientes con portación crónica de la infección e inmediata en la infección de Chagas aguda. Y ahí están incorporados tanto los pacientes reactivados, inmunocomprometidos severos, como la infección transplacentaria. Y vamos a ver después el detalle. ¿Cómo se clasifica clínicamente la enfermedad de Chagas? La clasificación tradicional es que se clasifica como enfermedad de Chagas aguda y ahí tenemos la forma vectorial por la picadura de la vinchuca y en la enfermedad de Chagas transplacentaria o vertical. En Chile se define como enfermedad de Chagas aguda a aquella que tiene menos de 2 años de adquirida por cualquiera de los mecanismos, ¿sí? La enfermedad de Chagas crónica es aquella que tiene más de 2 años de adquirida la infección y puede dividirse en dos grandes grupos, la enfermedad de Chagas crónica indeterminada o asintomática y la enfermedad de Chagas crónica determinada o sintomática. Hay un subgrupo pequeño que se refiere a la enfermedad de Chagas reactivada en inmunocomprometidos severos, que tiene algunas características muy similares a las enfermedades de Chagas aguda, ya sea vectorial o transplacentaria, y que la vamos a revisar enseguida. En cuanto a la enfermedad de Chagas vectorial, todas las enfermedades de Chagas agudas tienen altas parasitemias, como ya les mencioné. En Chile hace muchos años que no tenemos casos reportados certificados como Chagas agudo vectorial en la etapa aguda de la infección. Tiene una mortalidad de un 2 a un 7% si no se hace un tratamiento oportuno. Y lo característico para las personas que se vayan a zonas donde existe el vector intradomiciliario o estén expuestos a alguna situación clínica en que haga sospechar de que haya una picadura de vinchuca y una infección secundaria. Es una lesión cutánea, habitualmente en las zonas expuestas de la piel. Al dormir, recuerden que las vinchucas son lucífugas, aunque las vinchucas silvestres, si están muy hambrientas, si uno se expone a una población de vinchucas silvestres muy hambrientas, estas van a picar de día también. Entonces, uno está expuesto. Hay una zona
donde el parásito se multiplica en la zona de la peripicadura y forma estos nidos de mastigoto que les expliqué. Hay una zona inflamada, enrojecida, con eritema, dolorosa, con edema de la zona, sin cambios necróticos de la zona, porque para no confundirla con una placa livedoide de un loxocelismo, por ejemplo. Es solo una zona enrojecida con edema, y lo característico cuando pica en la cara es que haya un edema cuando es cerca del párpado, un edema bipalpebral unilateral, una inflamación de la glándula externa lagrimal externa del ángulo externo del ojo, perdón, que es una dacrocistitis externa, y un ganglio satélite preauricular o submaxilar, y se llama en ese caso signo de Romaña masa. Cuando está en otras zonas de la piel se llama simplemente chagoma de inoculación. Este cuadro va a pasar en algunas semanas, responde a antiinflamatorios y antihistamínicos, y va a pasar desapercibida la infección por tripanosoma si no se hace el diagnóstico correcto, y esta persona entonces, si no es tratada a tiempo, va a pasar una etapa crónica de la infección. Esto era lo clásico que vivían las personas mayores de nuestro país, que cuando uno los diagnostica recuerdan en algunos casos esta inflamación cutánea, y en algunos casos no tienen idea cuando los picó la vinchuca porque pasó desapercibida como la picadura de cualquier insecto o arácnido. El Chagas aguda vertical es un Chagas agudo con altas parasitemias, fácil de encontrar el parásito en sangre, como lo vamos a ver más adelante. Y lo que quiero resaltar acá es que más del 90% de estas guaguitas, hijas o hijos de madres positivas confirmadas, o no estudiadas eventualmente, son absoluta y completamente asintomáticos. No tienen cuadro clínico asociado a enfermedad de Chagas aguda. Por lo tanto, si no conocemos la condición serológica de positividad confirmada de la madre, nunca vamos a hacer el diagnóstico en estos recién nacidos o lactantes. Son niños preciosos como todos los recién nacidos y sanos aparentemente. Entonces, es muy importante clínicamente hacer siempre el estudio serológico de la madre para que en aquellas madres positivas confirmadas se estudie obligatoriamente a estos recién nacidos y lactantes hasta confirmar o descartar el diagnóstico. Es una infección tratable y curable, como ya mencionó Carolina, y podrían producir abortos a repetición, ¿sí? Estas madres transmiten en forma aleatoria, pueden no transmitir a ninguno de sus hijos. Hay mujeres que no transmiten y otras que pueden transmitir a alguno de ellos, uno de tres, dos de seis, o transmitir a todos, ¿sí? Y pueden producir abortos a repetición, pero requiere la transmisión de esta infección la placenta formada, por lo tanto los abortos no son del primer trimestre, son abortos de término del primer trimestre, segundo y tercer trimestre. En nuestro país es raro el aborto por enfermedad de Chagas, pero sí es más frecuente en países vecinos porque las cepas de Trypanosoma cruzi son diferentes. Quiero resaltar que alrededor del 10% de los niños recién nacidos, hijos o hijas de madres positivas para enfermedad de Chagas, pueden nacer sí con un cuadro clínico asociado a enfermedad de Chagas aguda, neonatal, y que se asocia al síndrome de Torch. Tiene la misma signología de un síndrome de Torch causado por cualquiera de los otros agentes infecciosos que producen infección intrauterina. Por lo tanto, son niños habitualmente que nacen pretérmino, desnutridos intrauterinos, pequeños para la edad gestacional, que pueden tener encefalitis, carditis, neumonitis, tienen hepatoesplenomegalia, anemia hemolítica, pueden tener petequias en su piel, pueden tener ictericia, pueden tener corioretinitis, y algunos otros signos de alteraciones en los exámenes de laboratorio. Por lo tanto, nunca olvidar que en el síndrome de Torch de infección intrauterina también está la CH de Chagas. Por lo tanto, hay que estudiar siempre a los niños con síndrome de Torch sobre la infección por Trypanosoma cruzi. Em, la ausencia de síntomas y signos más bien, en los recién nacidos y en los lactantes no significa ausencia de la infección y enfermedad futuro por Trypanosoma cruzi. Los niños que nacen infectados tienen una curación cercana al 100% si reciben tratamiento dentro del primer año de vida. Por lo tanto, ya repito que es fundamental, como dijo Carolina, hacer el tamizaje y el estudio de los niños, hijos o hijas de madres positivas confirmadas.
En la actualidad, este es el mecanismo principal de mantención de la enfermedad de Chagas endémica adquiría en nuestro territorio en Chile. El riesgo de transmisión es en cualquier etapa de la infección materna, ya sea que la mujer esté cursando con una infección de Chagas aguda o crónica determinada o indeterminada, puede transmitir la infección, puede producir abortos a repetición. Se ha descrito en segunda, tercera y cuarta generación la transmisión, o sea, la abuela es la única que vivió en zona vectorial, luego las siguientes generaciones nunca estuvieron en contacto con el vector, sin embargo, tienen la infección por Trypanosoma cruzi transmitida verticalmente de estas mujeres a sus generaciones futuras, y puede existir infección vertical en embarazos sucesivos y es aleatoria, como les comenté, y puede afectar también a un embarazo gemelar. Ahí están las cifras que ya Carolina les mencionó. Quiero solamente decir acá, destacar que un 5 o un 7% de las mujeres positivas pueden transmitir en ese embarazo. Este es un riesgo individual para ese embarazo, no es 100% la tasa de ataque, por lo tanto hay muchas mujeres y muchos recién nacidos y lactantes que no van a estar infectados, pero es importante hacer el estudio. ¿Qué es un caso sospechoso de transmisión transplacentaria de reno lactante para la norma que está todavía vigente del MinSal del 2014? Esto recién nacido o lactante hijo o hija de madre infectada con Trypanosoma cruzi confirmada, ya sea que ésta esté cursando con una etapa aguda o crónica de la infección. Todos esos niños o niñas deben ser estudiados y todo recién nacido y, o lactante que presente signos o síntomas compatibles con síndrome de Torch, como ya les mencioné. En cuanto a la enfermedad de Chagas crónica en fase indeterminada, más del 80% de las personas infectadas con Trypanosoma cruzi terminan su vida en esta fase. Es decir, si no se les hace testeo serológico, nunca vamos a hacer el diagnóstico. Y si estas mujeres son, o sea, si estas personas son de sexo femenino y no se les hace el diagnóstico, entonces pueden transmitir y así seguir la cadena de transmisión. Estas personas son completamente asintomáticas, son portadores de Trypanosoma cruzi, no tienen enfermedad de Chagas. Esta es una nomenclatura que queremos ir cambiando porque podemos hacer un símil entre la infección por VIH y SIDA. No es lo mismo estar infectado por VIH que cursar con un SIDA. Y esto es lo mismo, no es lo mismo estar infectado con Trypanosoma cruzi que tener enfermedad de Chagas. Y aquí quiero decirles, digamos, que cuando ustedes transmitan la información a las personas que han confirmado serológicamente para enfermedad de Chagas, lo primero es tranquilizar a las personas y decirles que es una infección crónica, que si produce inflamación de los órganos en forma crónica, esto probablemente en la vida, probablemente no les va a hacer daño en un 80%, que si son tratadas, menos daños aún van a tener. Por lo tanto, si reciben tratamiento, tienen menos probabilidad de complicarse a largo plazo y que si son mujeres, bueno, pueden transmitir, pero se pueden tratar antes del embarazo y esto disminuye a cero la transmisión y que si son menores de 15 años la probabilidad de cura parasitológica es alta, sobre todo en menores de un año es 100% la cura parasitológica, que si bien es cierto, si son tratados en la etapa crónica no tienen cura parasitológica, disminuye la probabilidad de complicarse a largo plazo y que hay que estar atento a algunos signos y síntomas que vamos a describir de la enfermedad de Chagas determinada. Tienen bajas parasitemias y, bueno, no tienen afectación en órganos blancos. En cuanto a las enfermedades de Chagas crónicas en fase crónica determinada, que son el 20% aproximadamente de los pacientes crónicos infectados, las manifestaciones clínicas son de compromiso de órgano blanco y lo que produce este parásito en forma crónica es una inflamación de los órganos y en algunos órganos esta inflamación crónica puede llevar a la denervación. Ese es el fenómeno fisiopatológico de la enfermedad de Chagas crónica, una denervación. Y esta denervación puede afectar tanto el corazón, como los segmentos distales de los tubos digestivos, principalmente el colon y el esófago. También puede afectar los ureteres y algunos otros órganos, pero esto es lo más frecuente. Por lo tanto, en el corazón, con su denervación, va a producir lo que vamos a ver enseguida, y en el colon y en el esófago, al denervarse, los segmentos distales se ponen rígidos, se estrechan, y eso produce una dificultad en el tránsito intestinal, que vamos a describir sus manifestaciones enseguida. La afectación cardíaca lejos es la más frecuente en nuestro país. En cuanto al compromiso cardíaco, esta infección crónica puede producir alteraciones del sistema excitoconductor, lo que puede llevar a arritmias, a bloqueos de cualquier tipo. Lo más frecuente es el bloqueo completo de rama derecha, también el hemibloqueo izquierdo anterior, pero cualquier bloqueo en América hay que estudiar Chagas. Si bien es cierto, la población general tiene bloqueos en el electrocardiograma y pueden ser producidos por otras afectaciones, en nuestro continente americano
para mí es obligatorio solicitar una serología de Chagas, que es un examen que está disponible en todos los laboratorios de los centros de salud, en todo nuestro territorio. Es un examen gratuito para los pacientes y es muy barato para el sistema también. Y es mucho más barato detectar precozmente esta infección y tratar y evitar las complicaciones que hacer un examen serológico que está disponible. Por lo tanto, yo los llamo a pedir la serología en cualquiera de estas alteraciones. Puede producir bradicardia, que lleva al uso de marcapaso, como dijo Carolina, hay que solicitar la serología, y puede tener muerte súbita por arritmias. Si esto progresa en el tiempo, puede llevar a una insuficiencia cardíaca progresiva de leve, moderada, severa, a una cardiomegalia clásica de los pacientes chagásicos crónicos, una cardiomegalia chagásica o megacardio chagásico, porque produce destrucción del miocardio en forma crónica y sucesiva. Les quiero solo mencionar que Mercedes Sosa, la gran cantante latinoamericana, murió de cardiopatía chagásica. Recuerden que hay nidos de mastigoto en los tejidos y que siempre, aunque estos pacientes no tengan afectación clínica de los órganos blancos, hay una inflamación crónica de los tejidos. Entonces la enfermedad de Chagas ataca el corazón, recuérdenlo. En cuanto a la afectación de los tubos digestivos, en el esófago produce sintomatológicamente produce una disfagia progresiva, que primero empieza con una disfagia lógica. Hay que preguntar a los pacientes si se atoran frecuentemente, con qué alimentos se atoran, si con los sólidos o con los líquidos. Luego, cuando esta afectación progresa, porque hay una desregulación de la motilidad esofágica, del peristaltismo, hay regurgitaciones frecuentes, hay halitosis, dolor retroesternal por el espasmo esofágico, que se confunden algunas veces con infarto, con sintomatología de infarto o miocardio. Puede haber dilatación del lumen, ya cuando la enfermedad está más avanzada, una acalasia esofágica y un megaesófago. Ustedes ven ahí imágenes de acalasia esofágica, abajo acá, como colita de ratón en el extremo distal y una gran dilatación de esófago proximal. Aquí está visualizado con un medio de contraste varitado, y lo que lleva a acumulación de alimentos, regurgitaciones, halitosis, etcétera. Esto es quirúrgico. Hay que derivar a los pacientes cuando tienen sintomatología y signología compatible con una esofagopatía chagásica, cuando esto está en etapa quirúrgica, y derivarlos a gastroenterología o a los especialistas para manejar ya sea la alteración del peristaltismo, los espasmos esofágicos y las disfagias progresivas, ¿sí? Y a la derecha está aquí un gran megaesófago, no con acalasia porque no tiene colita de ratón, pero esto ya es de resolución quirúrgica. Esto puede presentarse en pacientes adultos de gran edad, de alta edad, pero también hemos visto casos en pediatría. ¿Sí? En los niños la enfermedad de Chagas puede avanzar a una etapa crónica sintomática, y hay que estar atento también a estos signos y síntomas. En cuanto a la colopatía, puede haber una constipación crónica, pertinaz, difícil de manejo con las medidas habituales. Hay que sospechar en el continente americano de enfermedad de Chagas, cuando hay formación de fecalomas, cuando hay obstrucción intestinal por válvula o torsión, cuando hay megacolon, dólico megacolon. Siempre en nuestro territorio hay que sospechar enfermedad de Chagas y solicitar la serología. No solo por el paciente, sino que, como mencionó Carolina, también es estrategia del programa hacer el estudio de contacto. Por lo tanto, se amplifica el diagnóstico habitualmente en las familias, eh, haciendo el estudio de contacto, ¿sí? Y podemos entonces, tratando a los pacientes, prevenir que lleguen a estas etapas tan dramáticas de su infección parasitaria. En cuanto a la infección respecto a los inmunocomprometidos severos, esta infección aguda por reactivación puede ser en realidad por reactivación de la infección crónica, o puede ser por una infección, por ejemplo, en un donante de órganos que done un órgano que esté con nidos de mastigoto a un receptor que no tenía la infección, no se había hecho el diagnóstico previo del donante receptor, y este receptor, como está sometido a una inmunosupresión farmacológica severa, puede entonces desarrollar esta infección aguda gravísima, que puede llevar a la muerte en horas a estos pacientes por encefalitis, por carditis también. Es muy importante tener el concepto de que antes de que el paciente se inmunocomprometa, ya sea por iatrogenia médicamente o por una infección de base como un VIH, por ejemplo, es muy importante tener una serología basal de estos pacientes. ¿Sí? Para saber su condición y estar muy atentos al diagnóstico de una enfermedad de Chagas reactivada o por primera infección en un inmunocomprometido, para dar el tratamiento oportuno. Tiene alta mortalidad y salvar a estos pacientes, ¿sí? Así que eso es muy importante como concepto. Entonces, como resumen,
Siempre solicitar serología en pacientes en nuestros territorios o pacientes provenientes de las Américas, en pacientes con constipación crónica, con megacolon, disfagia, megaesófago, acalasia esofágica, arritmias de cualquier tipo, síncope cardíaco y usuarios de marcapaso. Carolina ya mencionó la norma técnica que fue publicada en 2014 en el MinSal, que nos dio muchas herramientas, insospechadas herramientas, tanto económicas como de organización del programa para acompañar a estos pacientes y montar todo este programa que está funcionando a nivel de todo el territorio, pero hay que mantenerlo activo y motivar a las personas. Así que aquí estamos para eso, ¿sí? Hay un sinnúmero de acciones que se han hecho desde años inmemoriales casi, pero las acciones que más han tenido impacto son tanto la norma como pertenecer estar debajo del paraguas de la ERMI Plus, que es el programa a nivel mundial por la OPS-OMS del control de la transmisión vertical transplacentaria de 4 infecciones muy importantes como el VIH, como la hepatitis B, como la sífilis y la enfermedad de Chagas, y esto nos da recursos y nos permite mantener estos programas. La norma técnica, esto ya lo mencionó Carolina, lo voy a saltar porque ya lo mencionaron. Lo que quiero destacar es que es un trabajo en equipo, que tenemos metas que tenemos que cumplir y para eso necesitamos este trabajo en equipo y ustedes que van a estar en atención primaria o secundaria, es fundamental que tengan presente el programa de control y prevención de enfermedades Chagas para poder cumplir con estas metas y ayudar a la población, si ese es el objetivo. En cuanto a las cifras, solo quiero mostrarles acá, porque Carolina ya les habló de la epidemiología, que la región de Coquimbo es el top one de nuestro territorio nacional, con tasas que van hasta el 43,98%. O sea, casi la mitad de la población de la región de Coquimbo son positivos para enfermedad de Chagas y eso es una brutalidad, ¿sí? Ahí están todas las cifras de las distintas regiones y lo que es importante también que estamos encontrando en la zona muy austral de nuestro país casos por la búsqueda activa. Este gráfico lo mantuve porque Carolina no lo presentó en su presentación, que me parece muy bonito porque se ha hecho un esfuerzo entonces respecto al tamizaje gestantes el 2015. Un año después de la norma ya se empezó a implementar en zonas que no estaba implementada hasta el 2021 y estas curvas muestran que, si bien es cierto, el norte de nuestro país, que es zona vectorial clásica, ¿sí? Cuando partimos con la norma ya hacían tamizaje en gestantes y tenían un 55% de las gestantes tamizadas en ese momento, cero, digamos, de donde se implementó el tamizaje obligatorio en todo el territorio. En el sur de Chile partimos de cero y ya estamos cerca del 70% en el 2024, cerca del 80% diría. Así que ya todo el territorio está alineado en el tamizaje de gestantes y en el estudio de los recién nacidos hijos o hijas de madre de estas mujeres. Ahora, en cuanto a la notificación, que es muy importante para saber la realidad que está pasando con la enfermedad de Chagas en Chile, quiero mencionarles que la enfermedad de Chagas crónica es de notificación diaria y tiene distintos códigos según la etapificación clínica de los pacientes. Es una notificación que debe ser hecha en Epivigila por profesional médico o médica. Es con etapificación clínica, o sea, yo debo notificar si el paciente está en una enfermedad de Chagas crónica indeterminada, que son la mayoría, que el código CIE-10 es el Z22.8, pero también tengo que notificar a aquellos pacientes que tienen afectación de órganos, como enfermedad de Chagas crónica que afecta al corazón, que afecta al tubo digestivo, al sistema nervioso y otros órganos, debe ser notificado con clasificación clínica. Y ahí están los códigos específicos. En cuanto a la notificación obligatoria inmediata de un recién nacido hijo o hijo de madre positiva confirmada, no tenemos código específico para notificar enfermedad de Chagas aguda transplacentaria, por lo tanto, el Epivigila nos prestó un código y deben ser notificados como sospechosos hasta confirmar o descartar el diagnóstico, porque tenemos que hacerle un seguimiento con la norma actual hasta el año de vida aproximadamente, y tenemos que notificarlo como sospechoso e ir ingresando los resultados de exámenes que vayamos obteniendo en el protocolo de seguimiento de estos lactantes en estudio por ser hijos de madres positivas. Y el código que nos prestaron es el B57.1, que se refiere a enfermedad de Chagas aguda que no afecta al corazón. Y entonces, en este código, si obviamente son lactantes de menores de un año, se entiende, y por los antecedentes que uno incorpora, que son Chagas transplacentarios en estudio sospechosos, y cuando ya son confirmados, deben ser notificados como confirmados y cerrar ese caso, ¿sí? Así que ahí les doy esta información respecto a la notificación.
No voy a entrar en detalle de epidemiología porque ya lo revisó Carolina. Les voy a mandar esta presentación, así que ahí tienen las cifras. Y quiero ir entonces a quienes se solicitan los exámenes de diagnóstico. Se solicitan por norma en todo nuestro territorio nacional a todos los donantes de sangre. Los donantes de sangre se les hace una encuesta, ¿cierto? Pero respecto a enfermedad de Chagas, como es una infección asintomática, debe hacerse la serología obligatoria. La transfusión sanguínea en nuestro territorio es absolutamente segura respecto a enfermedad de Chagas. No así en todos los países latinoamericanos. Así que si a uno lo transfunden en otro país latinoamericano, si no se le hizo serología, el riesgo no es bajo de adquirir la infección si es que en ese país existen altas prevalencias. Debe hacerse estudio serológico de tamizaje a todos los contactos, a todos aquellos pacientes que tienen clínica sugerente, como ya lo mencionamos anteriormente, a todos los pacientes que se van a inmunocomprometer antes, ojalá, del inmunocompromiso para tener una basal de su estado serológico y se debe hacer entonces, como ya hemos mencionado reiteradamente, tamizajes a todas las gestantes y ojalá empezar ya a tomar preconcepcional y a todos sus recién nacidos y a todos sus otros hijos o hijas, a toda la línea materna y a sus recién nacidos y lactantes. Debe hacerse el estudio correspondiente. Perdón, se me salió la presentación, discúlpenme. En cuanto a los exámenes de laboratorio, eh, los exámenes de diagnóstico son exámenes de laboratorio, no se puede hacer el diagnóstico de certeza con el cuadro clínico, por lo tanto debemos solicitar exámenes de diagnóstico y aquellos que están disponibles son los siguientes: exámenes directos para buscar el parásito en sangre, ¿ya? Exámenes indirectos, buscar anticuerpos específicos en sangre. Aquí la IgM no funciona, por lo tanto siempre se hace estudio de anticuerpos clase IgG y estudios biomoleculares, estudiando material genético del parásito en sangre, que son las PCRs. Reacción en cadena de la moriperasa, no proteína C reactiva. En cuanto al examen, a los exámenes directos, requieren altas parasitemias, o si no, no vamos a encontrar el parásito en sangre. Y hay distintas técnicas, pero lo que nosotros estamos haciendo y implementando en la mayoría de los hospitales de todo el territorio nacional es el microstrut. Puede ser una toma de muestra en un tubo que luego se recopila en microtubos de microhematocrito o en un tubo Eppendorf. Se centrifuga en el laboratorio y se toma una muestra con una pipeta de la capa de glóbulos blancos, donde ahí por densidad del parásito queda en esa capa de la centrifugación. Se toma una muestra de esta capa y se busca el parásito en sangre, ya sea en un frotis teñido o en un examen que se ve directo en el tubito si es que hay parásitos moviendo. Si el diagnóstico es positivo en un examen directo y hecho por un personal adiestrado y con buen ojo diagnóstico, el diagnóstico es de certeza y está confirmado el diagnóstico en esa persona. En cuanto al diagnóstico indirecto por serología IgG, hay distintos tipos de técnicas. Son útiles cuando los pacientes tienen bajas parasitemias, lo que estamos buscando es la respuesta inmune de anticuerpos específicos, y existen técnicas de alta sensibilidad que se utilizan como técnicas de tamizaje, de colador, ¿sí? De screening, que son habitualmente la técnica de ELISA, la quimioluminiscencia o electroquimioluminiscencia y la inmunocromatografía. Estos son los test que se utilizan habitualmente en todos los centros del país como tamizaje. Si estos test resultan ser reactivos o positivos, deben tener una confirmación con técnicas de mayor especificidad, puesto que estos test, el objetivo es que no haya ningún falso negativo. Pueden haber falsos positivos, pero lo que no queremos es que no se nos pase ninguno. Por lo tanto, un falso, o sea, un positivo o un reactivo debe ser confirmado con técnicas más específicas, como son la reacción de inmunofluorescencia indirecta, que se llama RIFI, y el Western Blot. Estas exámenes se realizan en centros confirmatorios que son certificados por el ISP permanentemente y que van cambiando por esto mismo durante los años. Y en la técnica de Western Blot está en el ISP como técnica confirmatoria. En cuanto a la PCR, reacción en cadena a la polimerasa, actualmente solo se está realizando en el Instituto de Salud Pública, por lo tanto las muestras deben ser derivadas a este centro, al laboratorio de parasitología del Instituto de Salud Pública, para realizarse esta técnica. Eh, en cuanto al trabajo en red en Chile, el técnicas de tamizaje están montadas en un sinnúmero de centros, 57 servicios de sangre y 43 laboratorios clínicos del país. Y como les mencioné, hacen técnicas de alta sensibilidad, pero deben ser enviados a centros de confirmación, en donde al 2023 habían 10 laboratorios reconocidos y el laboratorio del ISP. Y el ISP tiene todas las técnicas que se requieren. En cuanto a los centros de confirmación,
en algunas regiones tienen centros confirmatorios para las pacientes que hayan salido serológicamente positivas a las técnicas de tamizaje, pero esto va variando como ya les conté, pero ahí les tengo al 2023 los que estaban vigentes como centros de confirmación. Entonces, ¿cómo selecciono las técnicas diagnósticas? Dependiendo de la etapa de la infección parasitaria. Por lo tanto, vamos a solicitar diagnóstico directo y diagnóstico molecular en etapa aguda, ¿sí? O infección reciente por cualquiera de los mecanismos, recién nacidos en estudio e inmunocomprometidos severos. Recuerden que los inmunocomprometidos severos, las técnicas serológicas no son fidedignas porque pueden no tener respuesta inmune y estar infectados, por lo tanto yo tengo que buscar al parásito con diagnóstico directo o con PCR. Y en cuanto al diagnóstico serológico, se reserva para la etapa crónica y para la etapa aguda si es que yo hago una curva serológica. Es decir, si yo sé un diagnóstico inicial serológico y quiero ver si hay seroconversión, me sirve la serología. En cuanto a la transmisión vertical, hay muchas preguntas. No se sabe por qué algunas mujeres transmiten más que otras. Se sabe que hay distintas cepas, pero personas que están infectadas con las mismas cepas, incluso hay mujeres que no transmiten y otras que sí. No podemos tratar durante el embarazo con drogas tripanocidas porque son teratogénicas, por lo tanto debemos esperar que nazca la guagüita para estudiarla. Y hay todavía preguntas, ¿sí? Respecto a la duración del tratamiento, la efectividad del tratamiento. Todavía el Chagas está en estudio, hay más recursos ahora, así que por eso las normas van cambiando, porque está apareciendo evidencia médica y de investigación respecto al manejo de estos pacientes, así que hay que estar atentos a los comunicados del MinSal y a la nueva norma que va a salir prontamente. En cuanto al protocolo de seguimiento del hijo o hijo de madre positiva confirmada, muchas veces se hace en centros terciarios de atención, en centros secundarios, pero también eventualmente se puede hacer en atención primaria, como les decía Carolina, hay que estar atento a los diagnósticos en el carnet de la mamá y si esta mamá es positiva, pedir y solicitar los exámenes de seguimiento a este recién nacido lactante hijo de estas mujeres. El protocolo que está vigente hasta el momento es una primera PCR en la maternidad, ¿sí? Una segunda PCR a los 2 meses de vida, una tercera PCR a los 9 meses de vida. Si todo está negativo, se notifica como descartado el caso en Etivigila. Nosotros nos aseguramos con tomar un poquito más de serología, una serología más, para asegurarnos que esté negativo en mayores de 9 meses. Y ahí han desaparecido los anticuerpos maternos. Por lo tanto, si el niño o niña a los 9 meses está negativo serológicamente, está descartada la infección. Y si está positivo, está confirmada la infección porque son neoanticuerpos producidos por el lactante. Y lo que preguntaron en la clase anterior es que qué pasa si la primera PCR sale positiva. Si la primera PCR es positiva, esa particularmente hay que repetirla. Todas hay que repetirlas, ¿ah? Se requieren 2 PCR positivas en el seguimiento de estas guaguitas para hacer el diagnóstico, no basta con una. Pero sobre todo la primera PCR, porque puede existir la posibilidad que a través de la placenta pase DNA parasitario de la madre hacia el recién nacido. Y podemos detectarlo en el recién nacido, siendo que es materno y no una infección del recién nacido. Por lo tanto, se repite la PCR al mes, ¿sí? Al mes se repite la PCR y si esta PCR vuelve a salir positiva, ya debería estar depurado el DNA parasitario materno en la sangre de la guagüita. Por lo tanto, con 2 PCR positivas se confirma el diagnóstico, no se sigue con el protocolo de seguimiento y se trata a este lactante inmediatamente, ¿sí? Eh, por lo tanto, el diagnóstico se hace con 2 PCR positivas en el seguimiento o serología al alza, porque el ISP, por defecto, si uno solicita PCR, el ISP hace serología titulada del recién nacido lactante. Por lo tanto, yo puedo ir siguiendo los títulos de anticuerpo también del recién nacido. Y si hay una serología al alza, ese niño está infectado, porque la serología IgG en la guagüita debe ir en descenso porque el niño empieza a eliminar los anticuerpos maternos traspasados por la placenta. Por lo tanto, si esta serología está en alza, alta sospecha de infección y la persistencia de la serología positiva después de los 9 meses, como ya les mencioné. Eso hace diagnóstico de Chagas vertical y hay que tratarlo, porque la cura, como ya lo hemos mencionado, es 100% la cura parasitológica. En cuanto a en cuanto a etapas del diagnóstico de enfermedad de Chagas en el recién nacido, en la norma que está en revisión,
que viene prontamente, cambia este algoritmo, se va a tomar la primera PCR en la maternidad junto con el examen directo. Si esto es positivo, bueno, si el examen directo es positivo, está hecho el diagnóstico, si la primera PCR es positiva, se repite a las 48, perdón, se repite al mes de vida, ¿sí? Se va a repetir no a los 2 meses, sino que se va a repetir por protocolo al mes de vida, y ya no vamos a hacer más PCRs, solo vamos a hacer una serología titulada al 9.º mes de vida. O sea, 2 PCRs, la nueva norma, recién nacido y al mes de vida. Y si esas dos están negativas, ¿sí? Vamos a hacer una serología titulada al 9.º mes. Si solo la segunda PCR al mes de vida saliera positiva, estoy obligada a repetirla al mes siguiente. O sea, no me espero 9 meses para hacer la serología, sino que siempre cuando una serología sale positiva, hay que repetirla al mes siguiente de la muestra, de la toma de muestra. En cuanto al protocolo de seguimiento de la madre confirmada, hay que derivar a Daro, como dijo Carolina, o a Polis de Infecto o Chagas de los centros de atención de derivación según el territorio donde se encuentren. Y yo quiero resaltar acá que por favor, les realicen un electrocardiograma a estas mujeres en la atención primaria o en el Daro. He tenido casos de miocardiopatías chagásicas dilatadas debutadas en parto, por no haberle hecho un electrocardiograma previo al esfuerzo del parto. Por lo tanto, toda mujer positiva gestante confirmada para enfermedad de Chagas debe realizarse un electrocardiograma para revisar si tiene arritmias, bloqueo, etcétera, porque eso puede definir la vía de parto, ¿sí? Y no someterla a un esfuerzo del trabajo de parto si esa persona tiene arritmia o bloqueos importantes, porque puede llevar una cardiopatía permanente el resto de la vida, usaría marcapaso para el resto de la vida, etcétera. Entonces, el electrocardiograma hay que pedirlo en mujeres positivas confirmadas. Hay que educar, ¿sí? Tranquilizar, decir que la posibilidad de transmisión es baja, que el niño o niña van a ser bien, que no va a haber problemas en el parto y que este niño, si está positivo, va a ser tratado y curado, y que tiene que comprometerse esa madre a llevarlo a tomarse los exámenes siguientes a la maternidad, que es al mes de vida y al 9.º mes, dependiendo de los resultados, y que hay que estudiar a todos sus contactos que fueron expuestos al mismo riesgo epidemiológico de esa madre para adquirir la infección, o son contactos de la vía materna, digamos, familiar. Los formularios que se utilizan para solicitar los exámenes son estándares en todo el país. Este es el formulario que se utiliza para pedir la PCR al ISP. Está en la página del Laboratorio de Parasitología del ISP. La pueden encontrar en Google fácilmente buscando PCR para T-Crucis, y deben ser llenados entonces todos los datos. Ustedes ven que aquí en la mitad del formulario está primera, segunda, tercera o cuarta PCR. Se utiliza la PCR también para estudiar los pacientes pretratamientos, para saber si tienen parasitemias, y se utiliza también para el estudio post-tratamiento, y ahí está determinado al tercer mes post-tratamiento, sexto mes post-tratamiento, y al año post-tratamiento y a los 2 años. Se debe solicitar entonces PCR en los pacientes crónicos. Y ahí, cuando estoy estudiando un lactante o niño, debo poner los datos de la madre, ¿sí? Y los datos entonces también de por qué estoy solicitando este examen. Aquí les pongo un ejemplo, un diagnóstico de un Chagas vertical, que hemos tenido varios, pero este es un ejemplo. Esta es una niñita que nació en septiembre del 2022. Se le tomó sus primeros exámenes en la maternidad. En ese momento no teníamos directo implementado, pero le tomamos su PCR, y el Instituto de Salud Pública informó tanto la PCR como una serología titulada, como lo hace por defecto y en forma gratuita en todos estos casos. Y ven ustedes que esta recién nacida sale positiva para PCR, y también sale positiva su serología con una titulación de 1 en 160, que perfectamente pueden ser anticuerpos maternos. Esto lo tomamos en septiembre, luego en noviembre, 2 meses después, como corresponde según protocolo, se le volvió a tomar su PCR a los 2 meses de vida, sale positiva nuevamente, y la serología a los 2 meses se mantiene estable en 1 en 160. Lo habitual es que esta serología baje al segundo mes. Por lo tanto, con 2 PCR positivas se hace el diagnóstico de Chagas vertical. A esta niñita se le dio el tratamiento con Nifurtimox durante 60 días y se controló post-tratamiento. Ya en marzo del 2023 ustedes ven que la PCR está no detectable, y ya la serología, una vez tratada, va en descenso franco, y estamos en una serología con un título límite para positividad, que es 1 en 20. Esta niñita, luego le tomamos los exámenes, controla el año de vida, y está negativa, o sea, cura total parasitológica. Entonces la confirmación es con 2 PCR positivas antes de los 9 meses,
y con una o dos serologías positivas después de los 9 meses. Debe ser notificado en Epivigila como sospechoso inicialmente y luego ir llenando los exámenes que se van realizando hasta confirmar o descartar el diagnóstico y si es positiva, entonces recibir tratamiento obligatorio y completo. En nuestro servicio tenemos una solicitud de examen serológico de tamizaje que fue confeccionado por nosotros. En cada centro hay distintas solicitudes de exámenes, pero estos se hacen en los centros de las regiones y no se envía al ISP las técnicas de tamizaje. Y ustedes ven que se puede pedir en gestante, en aborto, en preparto parto, en estudio de síndrome de Torch, en estudio de contacto, en enfermedades cardíacas, etcétera. En cuanto a la serología titulada, si ustedes quieren solicitar solo serología titulada, también es con un formulario del ISP, que es el Formulario General de Envío de Muestras Clínicas para Estudios Parasitológicos, que es el que se utiliza para pedir serología de cualquier parasitosis, y ahí entonces marcar Trypanosoma cruzi, enfermedad de Chagas, los antecedentes clínicos o el diagnóstico, y enviar entonces a los centros confirmatorios donde se hace RIFI, que es reacción de inmunofluorescencia, o al ISP. Entonces, el control de la transmisión vertical lo vamos a hacer con pesquisa en mujeres en edad fértil y en gestantes. Perdón, ahí hay un error ortográfico, o sea, en realidad caligráfico. Estudio y tratamiento de los contactos positivos, tratamiento pregestacional y o poslactancia. No es que sea tóxico para el lactante esta droga, pasa muy poquito por la leche materna. Lo hacemos por lactancia porque no queremos interrumpir la lactancia. Esa mujer que fue diagnosticada tiene Chagas toda la vida. Por lo tanto, no es una urgencia médica tratar, ¿sí? Y entonces, ¿para qué vamos a interrumpir la lactancia con un tratamiento que vamos a mencionar enseguida, que no es habitualmente bien tolerado, para tratarla en forma urgente si no tiene urgencia? Entonces terminamos, esperamos que termine su lactancia tranquilamente y luego entonces le entregamos el tratamiento antiparasitario con ojalá cuidado que no se embarace en ese momento para no nuevamente correr riesgo de transmisión. Hay que hacer seguimiento del orden lactante y tratamiento a todos los positivos. Ese es el control de la transmisión vertical. En cuanto al manejo de la enfermedad de Chagas crónica, hay que hacer una tapificación clínica, una anamnesis detallada, examen físico y solicitar exámenes específicos de órganos blancos solo si hay en la anamnesis datos o en el examen físico datos que nos lleven a pensar en afectación de órganos crónicos. Si no es así, damos tratamiento antiparasitario antes de estudiarlo completamente. Bueno, y si es así también, si hay compromiso de órganos blancos, también vamos a dar tratamiento salvo que el paciente esté terminal. Vamos a dar el antiparasitario y lo vamos a controlar anualmente, siempre, 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 siempre con un electrocardiograma. Es la revisión técnica que debe hacerse una persona portadora de Trypanosoma cruzi toda la vida. Viva donde viva y en el continente donde viva, debe hacerse un electrocardiograma para detectar alteraciones electrocardiográficas y ser tratadas a tiempo por cardiólogos especialistas. Y ojalá tomar una RIFI titulada permanentemente para ver su condición serológica y a los pacientes les da tranquilidad, mucha tranquilidad que les tomen examen de sangre y digan que el Chagas está tranquilo, que se mantiene estable su serología y que su electrocardiograma está normal. Eso es parte del acompañamiento de estos pacientes que tenemos que tener con ellos. En cuanto a la disponibilidad de fármacos, ya lo mencionó Carolina, tenemos dos tripanocidas que son del año La Pera, porque son como de 1940. Estos fármacos no hay investigación biomédica, farmacológica nueva, efectiva, no hay nuevos fármacos. Y estamos usando estos fármacos que son efectivamente tripanocidas, matan el parásito, sobre todo si se encuentra en sangre, no llega a todos los niños de mastigoto, por lo tanto la cura parasitaria en crónicos no es 100%. Se utiliza uno u otro, ¿sí? Nosotros en Chile tenemos más experiencia con Nifurtimox históricamente porque nos donaban Nifurtimox. En Argentina tratan primero con Beniazol. Son ambos muy efectivos, pero ambos tienen efectos adversos en muchos pacientes en la etapa adulta. ¿Sí? En los niños son bastante bien tolerados. Yo no sé por qué si los niños no hablan o porque efectivamente es bien tolerado, pero no vemos reacciones adversas importantes en los niños pequeños. En los adultos sí. Pueden presentar reacciones dermatológicas, incluso hasta Steven Johnson hemos tenido, alergias cutáneas, hepatitis medicamentosa, neuropatías, ¿sí? Hay casos de convulsiones, hay amnesia temporal, decaimiento, mucho decaimiento en los pacientes, puede producir anemia plástica raramente, muy raro, puede producir también algo de amnesia, bueno, amnesia temporal ya les mencioné, calambre, temblores, ¿sí? Pero es un tratamiento que debe ser controlado
Debe ser controlado cada 15 días con exámenes de sangre, básicamente hemograma, perfil hepático y creatinina, pretratamiento, y cada 15 días hasta terminar el tratamiento. Hay que lograr la adherencia a los pacientes, por lo tanto, manejar los efectos secundarios con las drogas indicadas para el tratamiento sintomático y tratar de que terminen su tratamiento. Ahora, la nueva norma que viene ha reducido por evidencia en los adultos el tratamiento a 30 días. Y eso es una muy buena noticia porque cuesta mucho que los pacientes terminen el tratamiento. Por lo tanto, la nueva norma viene en 30 días. Con 30 días ya el paciente se considera tratado. Así que si ustedes tienen pacientes en tratamiento y que ya llevan 65 días, perdón, 35 o 40 días y ya no quieren más el tratamiento, ustedes simplemente lo suspenden y dan por tratado ese paciente. El tratamiento para citicía se da una sola vez en la vida en general, pero puede reinstaurarse el tratamiento en reactivaciones, ¿sí? Obviamente para evitar la muerte del paciente. Em, la nueva norma trae esta información, ¿sí? Y ahí está entonces que se disminuye el tratamiento a 30 días, ¿sí? Esa es la nueva norma que va a estar vigente una vez que se revise por los revisores y pase por jurídica todos los trámites. Se les va a avisar cuando salga la nueva norma. Por ahora son 60 días. Estoy terminando la presentación. Queremos un país libre de Chagas, endémico, ¿sí? Que se adquiera en nuestro territorio. Siempre vamos a tener pacientes inmigrantes de países vecinos que traigan su enfermedad de Chagas, pero no queremos transmisión en nuestro territorio. Por lo tanto, hay que mantener este trabajo en conjunto, hay que estar motivado con esta infección. Es una infección mucho más prevalente que VIH, por lo tanto, tenemos que ponerle ojo a la enfermedad de Chagas y hacer todo lo que las normas sugieren y los expertos sugieren para control. Existe una asociación que se llama Chao Chagas Chile, muy pegajosa la fonética de este eslogan, Chao Chagas Chile. Tiene una página web. Esto surgió de un proyecto FONIS con la Universidad Autónoma, muy bonito, dirigido por la doctora Varia. Y en esta página hay mucho material educativo, hay videos, hay pósters, hay trípticos, hay información sobre enfermedad de Chagas, pueden descargarlo en forma gratuita, ustedes pueden utilizarlo en sus consultorios, en sus hospitales. Así que los invito a visitar esta página y obtener el material educativo que hemos diseñado. Entonces, si tienen preguntas, aquí están mis correos electrónicos. No contesto en algunas ocasiones muy rápido, pero suelo contestar. Si es urgente, me ponen urgente y estoy a su disposición para cualquier cosa que ustedes necesiten al respecto del manejo de la enfermedad de Chagas. Muchas gracias, doctora, por su presentación muy clarita. En honor al tiempo, vamos a hacer dos preguntas. Por último, las otras las podemos ir contestando en el chat, Sí. eh, ya que viene otro doctor que viene a presentar el tema de enfermedades transmitidas por mosquito. Una de las preguntas es con respecto hacia una denuncia o una picadura por vinchuca. La aparición del cuadro, o sea, la pregunta es, ¿cuánto tiempo después de la picadura o aparición del cuadro se puede tomar una serología? Si esto tiene una buena sensibilidad desde el principio. Cuando uno es picado por una vinchuca o por un insecto que sospecha que es vinchuca, una de las cosas muy importantes es tomar una serología basal en el momento de la picadura, para saber si esa paciente es negativo, ¿sí? O si era positivo antes de la picadura de la vinchuca, ¿sí? Por lo tanto, una basal en el momento es básico, de una serología, ojalá titulada, ojalá en el ISP, para tener su condición basal. Y luego tomar una segunda serología a los 30 días, ¿sí? Para ver si es que esa picadura, si esa vinchuca estaba infectada, si fue eficiente la vía de transmisión, el paciente a los 30 días ya tiene una cero conversión, ¿sí? Y niveles de IgG adecuados para ser detectados, por lo tanto hay que hacer una curva serológica. Si a los 30 días el paciente es negativo, como era la serología basal, por ejemplo, ese paciente no está infectado, ¿sí? Y si a los 30 días ese paciente que era negativo se positivizó, ese paciente se infectó con la picadura, ¿sí? Ese es el protocolo. Bueno, y la otra consulta es, ¿cómo usted recomienda abordar los pacientes que presentan algún bloqueo bajo en un contexto de una hipertensión arterial o complicaciones de enfermedades cardiovasculares que podrían explicar un poco esta sintomatología? ¿Igual se debe pedir una serología y derivar al poli de Chagas? O sea, yo considero que con la prevalencia que tiene la enfermedad de Chagas, la infección tripanosómica en nuestro continente,
Yo considero que todo paciente que tiene alguna alteración cardíaca debe ser solicitada la serología, por lo fácil del examen y por lo barato que es para el sistema. Por lo tanto, esa es mi recomendación como experta, digamos, ¿sí? Estudiar a todos los pacientes que tienen signos y síntomas de posible compromiso de órgano blanco. Y cuando lo tienen, derivar a especialistas. A este Claro. nivel, EDF, derivar a especialistas. Sí, ojo eso, si cuando se confirma la enfermedad de Chagas, se tiene que derivar sí o sí al poli de Chagas porque tiene que seguir su tratamiento de tripanosidad y si presenta alguna complicación, estos también van a ser derivados al especialista claramente del órgano afectado. Así que muchas gracias, doctoras, por su presentación. En honor al tiempo, solo vamos a dar 5 minutos de pausa y de ahí continuamos con la siguiente presentación. Entonces, aproximadamente a las 11:20 estaríamos volviendo.